tal? ¿Cómo están todos ustedes? Pues bienvenidos una vez más a Impuestos en FA, y el día de hoy estamos, como siempre, muy contentos de recibirlos a donde sea que nos estén viendo, y desde luego por nuestro invitado, que es alguien muy querido, y bueno, pues no hace falta tanta presentación, tanta lectura de currículum, simplemente ustedes lo ubican. Sergio Barca. Bienvenido, Sergio. No, hombre, pues cuando me dijeron, dije, en FA me voy a hablar de impuestos. Excelente, excelente. Nada más les platico brevemente. Sergio, además de pues, ser un gran profesionista, nos hizo el favor de obsequiar un capítulo de este libro. Y la verdad es que él tocó un tema que yo no he visto que nadie haya tocado, y desde luego como él lo toca, menos, que es todo lo relacionado con la famosísima idea de un retorno de una historia viejita, que era la famosa compensación, y parece que se vuelve otra vez y que ya va a ser universal. Y bueno, no les cuento más chismes, ahí si pueden lo leen. Es pues, la reforma fiscal de 2022 de Burgo Editores, y esto me lleva a pensar que en alguna ocasión, recuerdo de una película, decían que los impuestos y la muerte es lo único inevitable. Y bueno, pues son desde antaño, ¿no? Alguien que no haya vivido la experiencia de pagar impuestos no ha vivido en este planeta, pero ¿qué nos platica, Sergio? El punto que comentas del libro, digo, ahorita estamos, ya está publicada la reforma de lo que es la compensación de oficio, y hablando de impuestos, pues esto se aplicaría prácticamente a partir del próximo año, que es donde realmente va a entrar ya en vigor, y viene para efectos prácticos después de un proceso de fiscalización. Entonces creo que es un momento importante, habría que estarlo considerando, tiene ventajas y habría que esperar puntos de resolución, pero creo que hay elementos importantes que habría que estar considerando, Carlos. Así es, y ahora pues los impuestos traen historia de toda la vida. Sí, fíjate, a mí me pareció muy interesante el nombre que le pusiste al programa, porque dices impuestos en FA, ¿verdad? Y juntaste para mí la idea de dos cosas que son interesantes, la palabra impuesto y en FA. ¿Y qué entendería yo por en FA? Decía, a ver, Carlos, ¿qué onda? ¿Por dónde se fue? El yin yang, ¿no? Lo que duele y lo que no duele. Y cuando le pusiste en FA, pues normalmente, si lo buscan, el hablar en FA es en forma rápida, ¿no? Y no hay duda que los impuestos van en forma rápida y van cambiando. Y la otra parte que me gustó, el FA, utilizarlo como creo que lo tienes, estás hablando de una nota musical que tú estás escribiendo, que se escribe en música en FA. Entonces, yo lo relacioné los impuestos en rápido y escrito y en música. Y hablar de impuestos, como tú lo estabas mencionando, la pregunta sería, ¿hay canciones en impuestos? ¿Quién te diría? ¿Quién va a escribir una canción en impuestos? Tienes que ser congruente, por el amor de Dios. Entonces, hablar de los impuestos y de canciones, sí hay canciones de impuestos, Carlos. Y aquí una parte que me parece importante es que, curiosamente, como el impuesto, ya ves que es objeto, sujeto, base, tasa, y no entramos en esa parte, pero yo encontré, por ejemplo, hablar de una canción de impuestos que curiosamente quien la hizo, estás hablando ahí por el año de los 75 más o menos, es Alex Lora, creo que suena el nombre, ¿no? Que es el fabuloso Tri. Y si escuchas la canción en los diferentes periodos, empieza por ahí, se publica en un disco, si no mal recuerdo, ser el cuarto, el quinto disco del Tri, porque los primeros discos que cantaba era en inglés. Ya se le conoce como Tri, cambió el nombre, en esa época tenía su nombre original, que cambió únicamente al Tri, y en particular hacen el nombre de la canción que se llama Nuestros Impuestos. Y lo único que ha estado pasando la canción es la misma canción, pero han venido presidentes, han venido sexenios, estás hablando del 70, 76, Echeverría, López Portillo, todos los cambios que va. Y curiosamente prevalece la canción y hay conceptos que están vigentes con todo y lo que puede ser el tiempo. Tan es así que ya la última versión que tienes, pues ya vas a encontrar que te habla de los impuestos, te habla de nuestro actual presidente, de la rifa del avión. Entonces hay cuestiones que están, y en particular, regresando, es un rock, la música está muy rica, a mí me gusta escucharlo. La escuchas y empiezas a recordar viejos tiempos, pero sigue siendo vigente. Entonces,
fíjate que había ahí dos cosas que son importantes y yo lo recordaba en este momento. Te habla del incremento de precios. Y hablar de incrementos de precios, si tú recuerdas la canción de esa época, ahorita hemos tenido muy diferente evolución. Digo, la inflación que tenemos ahorita, una inflación importante. Y curiosamente en el texto hay un parrafito donde te dice que nos aumentan la luz, las tortillas, el alcohol, hasta la mota dice. ¿Y quién es el ganador? Pues es el gobierno. Y si tú lo ves de fondo, es cierto, porque al final de cuentas es una forma en la que se está recaudando. Entonces, creo que esa prevalece, ha tenido diferentes escenarios y una parte que va manejando es la forma, a lo menos para mí esa es la parte importante de la canción, es el testimonio de la circunstancia económica y política, cómo va permeando en la música y en la letra. Y mira que todavía está vigente y la sigue cantando. Entonces creo que es una parte interesante, al menos a mí como fenómeno que nos dedicamos a esto, dice, ¿quién va a pensar en eso? Pero hablar de impuestos sí llega y permea en lo que es la parte musical y créanme que en ratos, digo, no son muchas, pero en particular creo que hay algunas canciones que prevalecen y que son muy, te ríes, te da alegría al texto. Pero ya que lo comparas con la realidad, como que no es mucho, muy simpático que te incrementen los impuestos y que cada vez tengas que pagar más. Y fíjate que lo que dices es muy cierto. Bueno, se me vino a la mente el punto, no sé si estés de acuerdo. En 2014 se inician las reformas, comienzan algunos cambios, como siempre es común, pero siempre buscando en abono a más y en abono a más. Me recuerdo en el IEPS que había el impuesto a los alimentos no básicos, todo el mundo lo satanizó como la alimentación chatarra, y dado que el IEPS no es un impuesto, que se traslada de manera expresa, forma parte del costo, y al formar parte del costo, hay más IVA por pagar. ¿Y a dónde se va todo eso, no? Y ese es el contexto que creo pues marcan las canciones. Sí, y si nuestros impuestos se están trabajando y cada día hay que pagar más. Digo, si tú lo manejas, ve las disposiciones que tenemos y eso es lo que ha pasado. Pagas más con diferentes mecanismos, recaudación, CFDI, cuestiones de ese tipo, pero creo que está en ese momento vigente esa parte que se está mencionando en la canción. Entonces, para mí es un testimonio musical con fondo. E interesante. Perfecto. Y hay un punto adicional. El caso de pagar más, los impuestos son más caros que en otros países, incluso de primer mundo, llámese Estados Unidos. El IVA, el impuesto a las ventas allá, digo, allá pagan menos, me parece, de lo que es aquí. Las tasas son diferenciadas allá por estado. California tiene la más alta, hasta donde yo me quedé iba en 9 puntos de fracción. Efectivamente. Aquí estamos al 16, es que aquí somos ricos, ¿no? Digo, sí somos ricos, pero no sabemos en qué todavía, ¿no? Sin ilusión, pero creo que es una parte importante y entonces hablar de impuestos permea en la parte musical y de letra y permea en una forma que para mí me parece una manifestación, un manifiesto de decir en forma simple, sencilla, cómo se percibe y los fondos que prevalecen hasta la actualidad, quién paga, hay que pagar más, una parte, y la otra parte que cuestionan mucho cuando hablas de impuestos es, oye, ¿y para qué pago impuestos si lo están utilizando mal? ¿Para qué pago impuestos si no lo administran bien? Esto también te lo señala la canción en este sentido. Curioso, toca las dos partes, ¿no? La recaudatoria y la de administración, y el SAT es de administración, aunque verdaderamente él no distribuye, ¿no? Pero pues, da esos dos esquemas, ¿no? Sí, digo, hay otras palabras que no puedo mencionar, porque ya de conocer muy bien las canciones de Lora, pero interesantes y creo que es una parte que es importante, Carlos, a lo menos visualizarlo en este sentido, porque, no sé, te preguntaría, ¿has escuchado alguna otra canción de impuestos? Bueno, no solo en español, digo, me quedé pensando, los Beatles tocan Taxman, que de alguna manera creo que nada más le cambias un nombre y bien encaja, como bien dices, ¿no? O sea, da la idea de que, más allá del género musical, es tan cíclico y tan repetitivo que se puede actualizar en cualquier época y es la virtud de la música respecto de lo que pasa con las políticas públicas de un país. Y bueno, hablando de música, la verdad es que pues este programa se enriquece siempre por estos aspectos y quiero yo platicarles que tenemos a dos invitados que la verdad para mí son gente muy querida porque pues, son grandes amigos, pero lo más interesante
A mí me da mucho gusto ver el talento en la juventud. Y esto es la juventud no solo en la edad, sino también la juventud en el corazón. Y bueno, pues vamos a ver a nuestros invitados. Ambos llevan por nombre Homero Carrasco. Y bueno, pues ustedes los verán. Regresamos. Ni siquiera te tengo y ya tengo miedo de perderte, amor. Qué rápido se me ha clavado muy dentro todo este dolor. Es poco lo que te conozco y ya pongo todo el juego a tu favor. No tengo miedo de apostarte, perderte si me da pavor. No me queda más refugio que la fantasía. No me queda más que hacerte una poesía. Porque te vi venir y no dudé, te vi llegar y te abracé y puse toda mi pasión para que te quedaras. Y luego te besé y me arriesgué con la verdad. Te acaricié y al fin abrí mi corazón para que tú pasaras. Mi amor, te di sin condición para que te quedaras. Ahora esperaré algunos días para ver si lo que te di fue suficiente. No sabes qué terror se siente la espera cada madrugada. Si tú ya no quisieras volver, se perdería el sentido del amor por siempre. No entendería ya este mundo, me alejaría de la gente. No me queda más refugio que la fantasía. Oh, no me queda más que hacerte una poesía. Porque te vi venir y no dudé, te vi llegar y te abracé y puse toda mi pasión para que te quedaras. Y luego te besé y me arriesgué con la verdad. Te acaricié y al fin abrí mi corazón para que tú pasaras. Mi amor, te di sin condición para que te quedaras. Oh, mi amor, te di sin condición para que te quedaras. Oh, mi amor, te di sin condición para que te quedaras. Muy bien, pues estamos de regreso y ¿qué les dije? No les quedamos mal. La verdad es que mucha calidad técnica y mucha calidad musical. Repito, excelente la versión que hemos escuchado. Y platicábamos ahorita de Impuestos en Fa. Y también yo quisiera públicamente agradecer al equipo de producción que hace posible este programa. Desde el diseño, que trae la clave de Fa, no la de Sol, hasta todo lo que implica en los cortes y las cortinillas que van cayendo. Y bueno, hablando de estas instancias y desde luego la inercia constante de un fisco por cobrar, que no solamente es en México, en cualquier país sucede, tenemos hoy en día en boga la llamada revisión profunda. Les digo que me recuerda en broma a Garganta Profunda, y aunque la gente lo piensa en doble sentido, Garganta Profunda era el informante de Watergate allá en los Estados Unidos. Entonces, están llegando estas invitaciones, en ocasiones muy amedrentadas, otras quizás más suavecitas, pero lo importante es el fondo. Platícanos. Sí, bueno, y bueno, tal vez lo relaciona más que por lo que mencionas, por la película que existe de Garganta Profunda. Así es. Pero bueno, la Garganta Profunda, podrían decir algunos, también es como nos tocan los impuestos y nos toca bailar con ellos. Fíjate que en esta parte de lo que es la revisión profunda, ha visto una evolución en ese sentido. La tecnología está en todo en este momento.
aparte de saber ahora impuestos, tienes que saber manejar o conocer bien lo que serían las plataformas, los aplicativos de lo que sería el SAT y muchos de los procedimientos que antes hacías personalmente, ahora ya directamente tienes que hacerlo a través de internet y cuestiones de este tipo. Y en particular hablar de lo que serían las revisiones profundas, fíjate que haces mención a una parte que es a lo que conocemos ahorita como cartas de invitación. Nada más que esa carta de invitación, Carlos, tiene un antecedente que yo lo considero como tal. ¿Y cuál es ese antecedente que yo localizo en México y en particular? Fíjate que yo lo localizo mucho con un disco, que tal vez el nombre les va a parecer interesante. ¿Cómo lo ves tú? Okay. Así se llama el disco. Sí, y es del Palomazo Informativo, que es un grupo, si tú recuerdas, eso venía antes, estaban en el Canal 40, luego pasaron a W, luego al Hueso, y realmente lo único que hacían eran las canciones, las noticias, las hacían canción y música, y lo hacían rapidísimo y en muy diferentes formas, ¿no? De versiones musicales, ¿no? Tanto podías hablar de un rock como de un tango, como, variante. Y en este caso, lo menciono porque hay una canción que fíjate que me parece la mezcla interesante, se llama El Bolero de Hacienda. Y dentro del concepto de Bolero de Hacienda, nombre de este disco es Hacienda Te Odio, pero esto fue creado, Carlos, en el año del 2002. Okay. Y si tú estás hablando del 2002, ¿recuerdas quién teníamos como presidente? Pues sí, todavía. Traía botas, ¿verdad? Así es. Y luego, fíjate que encontré otro disco que aquí dice, Peje el Toro es inocente. Okay. Figúrate de esa época, ahora ya estamos hablando... Sí, hasta la vestimenta. Pero aquí estamos hablando de que está Fernando Rivera Calderón, está también Armando Vega y Martín Durán. Entonces, lo comento porque dentro de la parte que estamos viendo, hacen mención a lo que son los requerimientos. Y se menciona en específico que ya están, no puedo mencionarlo como tal, pero que los tienes hasta la coronilla de requerimientos. Y que se publican tantas misceláneas que lo único que quieres es, te quieren desplumar. Pero aquí lo que me parece interesante es que la letra, en la canción hacen una mezcla de dos, de un bolero, empieza la canción con el bolero y luego la pasan a rap. Entonces primero cuando yo la escuché, a lo menos la creatividad de hablar de un bolero y de repente de lo que es el rap, cuando son aparentemente dos expresiones, dos géneros muy diferentes, pues el rap prácticamente hace referencia de que viene de la calle, nace en Estados Unidos. El bolero, si algo tiene México y es rico, es el bolero, los diferentes tipos de bolero que tenemos. Y fíjate, trabajarlo en impuestos y en Hacienda y en requerimientos, hace mención a lo que sería el requerimiento. ¿Qué fue lo que pasó? Aquí lo aclara y lo especifica que ya están hasta el gorro de los requerimientos. Y hace mención también en la canción que qué es lo que están haciendo con esos requerimientos y cómo te están fiscalizando. Y le dice a una parte, quiero enterrarte boca abajo, ¿no? Cuestiones de ese tipo, pero regreso. Entonces, el requerimiento ha evolucionado y ahora tenemos lo que es la carta de invitación, aunque sigue existiendo el requerimiento. Y ahí llegaríamos a una parte, ¿qué prefieres? ¿Que te requieran o que te inviten? Entonces, es muy diferente que te diga, tienes que estar aquí, a que te diga, te invito a que vengas aquí. Yo preferiría que me requirieran porque me puedo defender. Es que la invitación tiene esa característica que no causa el perjuicio y por lo tanto no es procedente de un medio de defensa. Correcto. Lo tienes en código. Y el hablar de la invitación profunda es cuando te notifican a ti como contribuyente lo que es la invitación. Aquí tendríamos dos presentaciones, como dos versiones en lo que sería, o la mezcla en una canción de lo que es el bolero y el rap. Aquí lo tendrías cuando tienes que ir al SAT directamente, te citan para que tú vayas a tal hora, tal día, tal fecha.
y ahí te sacan el pergamino de tus diferencias o las omisiones o las supuestas observaciones. Y la otra es que con lo que tenemos ahorita, pues ya lo hagas vía en línea y tienes esa facilidad en este sentido. Nada más que fíjate que estas cartas e invitaciones tienen una parte que yo lo considero un poco problemático como está el código, porque el no cumplir o no ponerlas como está, o no atenderlas en este sentido, pues puede generarte que te cancelen los sellos para que tú puedas facturar, lo cual me parece, no sé cómo lo tomes tú, pero te invito, sí, pero si no vienes, puede pasarte esto. Entonces, como que ya no es tanto una invitación, ¿no? Pero creo que las invitaciones han sido productivas. Creo que a nivel contribuyente, SAT, sí te facilita muchas cosas, y tú lo ves en un sentido práctico, resolver muchos puntos. Pero el problema que yo veo, no sé qué opinas tú, es que estas invitaciones en ratos te hacen referencias básicamente a ingresos declarados con lo que tienes de CFDI, lo cual no te va a coincidir igual en deducciones. No, digamos que no todo se refiere de ingresos. Hay notas de crédito, pero el sistema no reconoce y los toma por igual. Ha evolucionado, tan es así que los efectivos de pagos provisionales y cuestiones que tenemos ahorita también ya están, se han estado mejorando. Pero créanme que generan problemas muy prácticos porque te hablan de 3 o 4 años, te hablan de diferencias de ingresos declarados o deducciones contra los CFDI, de retenciones. No te dicen cuándo te citan, te hablan de IVA y te dan importes totales y les preguntas, oye, bueno, ok, me dijiste tanto, pero ¿de qué periodo, qué mes? Oye, ¿tienes diferencias de retenciones de salarios? Déjame poner una cantidad, 12 mil pesos o 5 mil pesos. Oye, pero es en un periodo de 1 año. Oye, ¿cuáles, no? Entonces te dicen, sí, pero no sé cuáles. Entonces ponte a buscar todo ese año. Entonces sí generan una carga de trabajo, la cual creo que es bastante importante. Pero no sé si estés de acuerdo, Carlos. Creo que las cartas de invitación tienen una característica, que de alguna forma ponen a prueba el control interno de lo que es la empresa. ¿Qué tan vulnerable es? ¿Qué tan descontrol tiene? Y esto es un cambio de mentalidad que sí genera muchos problemas en la práctica. Fíjate que lo que dices es muy importante. El cambio de mentalidad implica que tan abiertos estamos a las dinámicas, porque tarde o temprano pues hay que cumplir. Aquí me quedo yo con 2 puntos, a reserva de seguir comentando otros temas, y que los comparto con quienes nos ven. La primera, desafortunadamente las invitaciones o las revisiones profundas las hace el área de recaudación, no de auditoría. Y desde ahí pues ya estamos un poco faltos, porque pues la especialidad de ellos en el día a día no es calcular el impuesto, sino cobrarlo. Me ha tocado personalmente, lo digo con buen sentido, en donde la gente de recaudación no le entiende el impuesto. Y no tiene por qué entenderle, porque su función es diferente. Más bien, si a ellos no se les satisface, pasa al área de auditoría. Y segundo, que me inviten, como bien dices, en lugar de requerirme o cobrarme, cumplirá, y lo dejo como pregunta antes de irnos al corte, con el artículo 2, fracción 9 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, cuando se requiera la participación del contribuyente de basar de la manera menos onerosa. Caray, esa es una que tendremos que preguntarnos, pero no se me estresen, vamos a ir al segundo corte musical. Ya vieron ustedes que sí hay talento, así que síganlo disfrutando. Y nuevamente, Homero Carrasco, papá Junior, nos acompañan. Adelante. Regresamos. Dame de tu vida y de tu tiempo, suficientes para ver dentro de tus ojos el momento que me obligue a renacer. Dame vida y dame aliento, que yo ya perdí el conocimiento. Solo quédate un momento hasta evaporarnos en el viento. No hay motivos para decirnos adiós tampoco.
tú quisieras esta noche ir a bailar un cha-cha-cha, yo te puedo enamorar. Dame de tu vida y de tu tiempo, que te quiero conocer. Déjame sentir el movimiento de tu cuerpo al florecer. Dame vida y dame aliento, yo ya perdí el conocimiento. Solo quédate un momento hasta evaporarnos en el viento. No hay motivos para decirnos adiós tan pronto. Sigo vivo y créemelo, mi amor, no soy tan tonto. Si tú quisieras esta noche ir a bailar un cha-cha-cha, yo te puedo enamorar. ¿Conoces los procesos de una transacción internacional y los diversos aspectos legales, fiscales y aduaneros que involucran adecuadamente en sus operaciones? Inmevit te invita a su curso ABC del Comercio Exterior. Veremos temas como formalidades a cumplir en las importaciones y exportaciones, archivo de comercio exterior, notificaciones electrónicas en comercio exterior, Ley General de los Impuestos de Importación y Exportación y sus tarifas, los tratados de libre comercio y muchos otros. No esperes más, aparta tu lugar y escríbenos al número 5581 54 74 37 o al correo cursos@imefi.com.mx. Hola amigos, soy Jessica Rueda y en esta ocasión los quiero invitar a nuestro taller que se llama Guía de Ventas para el Éxito en tu Negocio. Tal vez muchos de ustedes ya son todos unos expertos en ventas, sin embargo, hay que revisar estrategias y por supuesto, lograr que ese famoso embudo de ventas que a todo mundo nos causa conflicto, ya que tenemos muchos prospectos pero no tenemos los cierres suficientes, entonces lograr que esas estrategias sean las indicadas para tu negocio. Así que te invito a que vengas a este taller Guía de Ventas para el Éxito de tu Negocio. ¿Qué tal? Mi nombre es Carlos Burgoa, autor de Ficciones y Presunciones Legales, y les platico un poco cómo fue el proceso para la elección de los temas. La verdad es que fue algo muy sencillo, lo desarrollé desde luego con todo lo que corresponde al camino que nos lleva desde la creación de una norma hasta su aplicación. Los temas van tocando uno a uno las situaciones desde el proceso legislativo hasta lo que corresponde ya en su aplicación por las autoridades correspondientes. Para todo este camino se debe considerar lo que implican las propias políticas públicas de la administración en turno sin desdeñar los principios constitucionales que nos rigen. Un juzgador al momento de realizar su función, así como un transeúnte, tendrá que voltear a los dos lados, saber qué dice el constituyente respecto de lo que dijo la administración en turno. Y esta es una diferencia muy importante. Los principios son válidos toda la vida y las políticas solamente por el sexenio para el caso mexicano. Y esto es algo que el legislador cómodamente tiene en más sencillez. ¿Por qué? Porque solamente tiene que mirar los principios y no así lo que corresponde en sus políticas, puesto que son propias. Entonces, para esta lógica, ¿cómo surgen las presunciones? Y las presunciones pueden ser justificadas o no. Se me ocurre rápidamente un principio básico, el principio ontológico de la prueba. Se presume lo ordinario, pero se debe acreditar lo extraordinario. Por eso es que si yo soy un contribuyente creado para ganar dinero y en ese común saber
encuentro dinero en mi cuenta bancaria, se presume que es parte de mis ingresos. Pregunta, ¿se presume lo mismo si son operaciones inexistentes? ¿Acaso yo nazco para defraudar al fisco? No, ¿verdad? ¿Es un proceso legislativo mal hecho? Pareciera que sí. ¿Qué más podemos encontrar? Podemos encontrar muchas cosas, basta leer ficciones y presunciones legales, Burgo Editores, les gustará. Muy bien, pues estamos de regreso y la verdad es que qué padre andar así, ¿no? Cuando uno escucha este tipo de música realmente sucede algo que yo lo comparto con todos. Cuando se empieza a relajar la cabeza, funcionan mejor las ideas. A todos nos ha pasado, no recuerdo algo y al despertar me pusieras el nombre, ¿no? Pero es una forma en la que nosotros estamos tan saturados y esperemos lograrlo con este programa, la música y también interpretada, pues que nos ayude desde luego a relajar los temas y que desde luego el tema tributario, que si bien no es popular, se haga un tanto más llevadero. Y digo, tan es así que llega a la parte musical, aparentemente no tendría mucho por qué hacerlo, ¿no? Así es, pues no sé, Sergio, dentro de esto que venimos platicando y ahora sí que ya en el ánimo de lo que nos están, pues la gente entendiendo, ¿tú qué podrías de alguna manera platicarlo para sumar la gente? ¿Es tan común recibir este tipo de invitaciones o de cartas que se tienen presentes? Mira, no sé si decirlo afortunada o desafortunadamente, pero es una actividad que cada vez es frecuente y cada vez va a ser más frecuente. Eso no tengo la menor duda. Y va a ser más frecuente donde ha predominado un concepto ahora que es el fabuloso CFDI, la versión 4, pero mucho de la parte de lo que sería la fiscalización y la recaudación está hecho con base en el CFDI, lo cual en ratos como que pierde, no sé qué opinas tú como abogado, como que se pierde la parte jurídica con la parte de forma en lo que es el CFDI. Independientemente de que tienes que cumplir requisitos para que sean deducibles, pero tienes 6 diferentes variantes de CFDI y los requisitos que se están generando. No sé si recuerdes, pero para mí algunas de estas cartas de invitación que tú ves, yo recordaba tiempo atrás, y fácil es que ya te había llegado una auditoría y ya tenías 3 meses para encontrar diferencias en pagos provisionales, en IVA. Entonces, yo creo que ese sería un punto para mí importante que habría que estar visualizando. Hay que cambiar, número 1, de actitud. 2, son las reglas con las que tenemos que aprender a jugar. Y lo he comentado en más de una ocasión, creo que si alguna entidad de lo que es la 4T del gobierno ha estado funcionando bien, tenemos que reconocer que es el SAT. Ya sé, las miradas que me están echando van a decir que de cuál fumé o qué música estoy escuchando. No, porque al final de cuentas a nivel recaudación, a nivel resultados, ha estado recaudando. Y muchas de las empresas sabemos que el área de cobranza, estar cobrando no es nada sencillo, con todas y las molestias que puede generar. Eso no quiere decir, Carlos, que haya áreas de oportunidad que creo que se deberían de estar observando por parte del SAT. Una de ellas es esta parte que estamos hablando de las cartas de invitación. 2, que sean más precisos. 3, creo que habría observaciones y cuestiones que ya no tendrían que ni llegar al papel si lo revisaran y lo vieran ellos a nivel declaración o conceptos de ese tipo, deducciones, el costo de ventas, la depreciación, el ajuste anual por inflación, que tú expides un comprobante un día y lo cobras el mes siguiente o 3 meses después, retenciones cuando tienes subsidio para el empleo, variaciones de 1 peso, 2 pesos, al punto que ha llegado, Carlos, que puedes encontrarte tú empresas que ya por la causa que tú quieras se dio en el aviso de cancelación del registro federal de contribuyentes, ya se lo dieron y localizan una parte de esto y lo vuelven a reactivar. También creo que estamos entrando en una parte donde falta servicio al contribuyente. El servicio no es que yo atienda a 25 gentes en
25 minutos, sino que atiendas y resuelvas el problema de la gente. Yo extrañaré a algunas gentes que técnicamente me tocó verlas en el SAT, y mis respetos, y no quiero generalizar de que todo esté mal, sino hay gente que realmente tenía la camisa, la cual lamentablemente por las razones que conocemos ya no están, pero me tocaba ver administradores que llegaba y tenía la gente casi golpeando a los funcionarios, un mitote increíble. Claro. No, pero lo veías y a ver, siéntese señor, ¿cuál es el problema? Mire, yo se lo voy a resolver, es tal hora, váyase a comer, pues regresando, viene conmigo, pero hoy mismo se lo resuelvo. Uy. Y veía el asunto, recaudación, auditoría jurídica, lo que fuera, y tenía que hacer para resolver el asunto. Esto que estamos comentando ahorita sí, ahora implica 25 citas, que es un problema, consigue la cita, que te revisen la gente. Yo creo que es un problema que debe de atender el SAT en este sentido, para efecto de lo que estamos comentando. Fíjate que lo que dices es muy importante. Me vienen a la mente varias ideas, no sé tú qué consideres. El contribuyente, un tanto a la antigüita, se preparaba para el momento de auditoría y la auditoría ya no llega, porque se ha vuelto más efectiva este tipo de actividades. El llamar a hacer una revisión profunda es mucho más rápida en tiempo, son solo 10 días los que se entregan para que uno presente la información. Y la segunda forma de allegarse de ingresos ha sido los acuerdos conclusivos, que si bien Prodecon está olvidado allá dentro de 3 cajones atrás del principal y no hay un procurador verdaderamente, no obstante que haya alguien en funciones, ha ayudado altamente a la recaudación. Pero parece que se le ha desdeñado, o quizás no desdeñado, pero no se le ha mostrado en esta labor que todos sumamos, ¿no? Y la Prodecon, si recuerdas, le recortaron el flujo de efectivo, la gente, oficinas. Entonces digo, y no es únicamente la Prodecon, en muchas áreas, ¿no? Digo, estamos viendo problemas que no deberían de estar pasando, y eso es opinión personal, pero creo que en la administración debe de haber gente que sea capacitada, que conozca, por supuesto que sea honesta, pero que tenga la capacidad de resolver, que conozca las materias. Esa parte es muy importante para beneficio de todos. Y si hay que pagarle un buen sueldo, yo ante eso no estoy. Que tengas una gente que te resuelva, genere y haga que funcione la economía, por el amor de Dios, tienes que estarlo, y digo por el amor de Dios, por decir, creo que debe de ser en esa parte, y no debe decirlo únicamente que sean honesto y que tenga lealtad. Digo, lealtad, creo que esa parte no funciona para lo que estamos requiriendo, no necesitamos este tipo, pero me estoy yendo a un área diferente de la parte fiscal. Esta parte que estamos comentando, yo le vería tal vez un punto adicional. Presentas tú tu información, la pregunta va a ser, oye, ¿quedó resuelto? Te dicen que sí o que no. Digo, te quedas en el limbo. Sí, claro, no hay una respuesta porque no hay un pronunciamiento del cual se pueda llamar resolución favorable o desfavorable. Y me ha tocado ver a algunas gentes que 3 o 4 años después le vuelven a requerir lo mismo y vuelven a reactivarlo. ¿Y cuál es el problema? Que ahora ya estás hablando de recaudación, servicios al contribuyente, en algunos casos. Entonces se vuelve hasta en la parte interna no una buena comunicación en este sentido. Y lo digo en un sentido propositivo, lo digo en un sentido de resolución a las cosas. Creo que le tenemos que llamar como son y no tener miedo a decirlo en este sentido, ¿no, Carlos? Falta mucha precisión, bien lo dices, ¿no? Los procedimientos son tan empíricos en la forma que comenzaron que al día de hoy no tenemos claridad. Sin embargo, a todos los que nos ven, si tú estarás de acuerdo, que no se les olvide el artículo 33, fracción primera, inciso D del Código Fiscal. La autoridad debe ser clara en lo que pide. Y si de alguna manera me están invitando, lo menos que espero es que sean claros en qué esperan de mí. Ojo, no quiere decir que a mí como contribuyente me van a decir, me traes X, B, no, simplemente son ingresos, son deducciones, y lo que corresponda a ingresos o deducciones o retenciones o lo que sea, ese es el tema que yo me llevo de tarea en 10 días. Y de ahí queda tan abierto que yo creo que ni cantando la del Mago de Oz sabremos algún día qué pasó, ¿no?
Que esa parte es importante y yo creo que sería, no yo creo, si queda resuelto, qué bien, pero si no, que no te vuelvan a decir 2 o 3 años después que no quedó resuelto, ¿no? Y que no se corrompan las autoridades, que no es que pase, ¿verdad? Pero pues ya me ha tocado escuchar que también hay un nicho de mercado en esos temas. Digo, no todos, lo debo decir abiertamente también, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces, hablar de impuestos tiene diferentes áreas, muchos se van por la parte económica, la parte política y tiene una parte también musical, la cual yo invito a que lo escuchen, les va a parecer interesante. Repito, tal vez el de nuestros impuestos, el que comentabas de los Beatles, y el del palomazo informativo, que es del 2002, pero hay más elementos que creo que habría que estarlo visualizando, porque de alguna forma hay conceptos que siguen prevaleciendo en lo que estamos comentando, Carlos. Así es, no hay que pelearse con ello, hay que aprender a llevarlo y sacarlo adelante. Y bueno, pues espero que a todos los que nos vieron hoy les haya gustado el programa. La verdad es que queremos que sea un momento grato y que si lo están viendo mientras están trabajando o haciendo alguna otra labor, pues dentro de todo lo que comentamos y los espacios musicales les ayude a que sea un tanto más agradable lo que estén teniendo enfrente. Y bueno, pues llegamos propiamente al final y quisiera agradecerte, Sergio, porque pues, nos acompañas el día de hoy para estar aquí. Es la primera versión, la segunda ya estaremos viendo no únicamente platicado, sino ejerciendo algo más de música. Eso me parece excelente. Y además, pues agradecer a nuestros invitados musicales el día de hoy, Homero Carrasco, padre e hijo, que lo han hecho a la perfección y la verdad muy gustoso de ver jóvenes desarrollando talento ya, que independientemente de que él tiene una preparación profesional que nos compartía un tanto en los cortes. Y desde luego, pues agradecer a todos ustedes que nos hacen favor de sintonizarnos, sin antes también reconocer la ardua labor de nuestro equipo de producción que hace posible esto. Pues uno nada más la da la cara, ¿no? Pero lo importante son los fierros, los botones que hay que apretar estando detrás. Y que tú no cantas malas rancheras, también tocas. Sí, pero el timbre me echo a correr, es lo que mejor me sale. No, también te gusta la música. Un poco también, así es. Y desde luego, pues lo importante es que sea aprovechado y que no sea un secreto, sino que se comparta como las buenas noticias, las buenas cosas. Esa es buena noticia. Así es. Pues nuevamente muchas gracias. Recuerden, aquí estamos en Impuestos en FA, seguiremos platicando. La siguiente semana traemos todavía más temas y desde luego vamos a seguir hablando de puntos técnicos y lo más interesante, también tendremos espacios musicales para que ustedes puedan disfrutarlo. Recuerden, Impuestos en FA y aquí nos vemos la siguiente semana. Hasta la siguiente.